Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues muy atentos en el estudio de hoy y el título es La fragancia de la adoración. Si yo te preguntara a ti, ¿cuál es la fragancia de la adoración? ¿Qué responderías? Pues la fragancia de la adoración es el amor. En Romanos 12, del 1 al 2, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la regeneración de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo en lo personal, puedo decirlo sinceramente, amo demasiado a Jesús. Así como hay una canción hermosa de adoración que dice de un autor desconocido: yo le amo porque Él me amó primero y compró mi salvación allá en la cruz del Calvario. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan 4:19. Cuando abrimos los ojos y vemos a nuestro Salvador, lo primero que vemos es lo mucho que nos ama. No hay otro punto de partida. En una de sus típicas súplicas amorosas a la iglesia, Pablo abre su corazón y hace su confesión, porque él pensaba que podía experimentar la presencia de Dios mediante su propio esfuerzo, pero se dio cuenta de que no era así. Y él escribe en Filipenses 3, del 3 al 7: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Cuando verdaderamente adoramos a Dios porque es digno, porque está presente y por su grandioso y sorprendente amor, entonces testificaremos como Pablo lo hizo. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor. David, el escritor de los himnos, de los salmos más grande de todos los tiempos, aquel que conocía el corazón de Dios, que incluso el mismo Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón en Hechos 13:22, él entendía total y absolutamente que su adoración no se basaba en sus propios esfuerzos, sino en la asombrosa gracia de Dios. En el Salmo 51, verso 1 al 3, dice: debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Adorarlo cambia todo porque estamos en la presencia de aquel que es digno de toda adoración. Y es un reconocimiento que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es la respuesta de su maravillosa gracia. Ahora, este estudio comenzó de la adoración, no sé, ya no recuerdo si llevamos un mes, 2 meses, pero comenzó con la maravillosa descripción de Pablo de la adoración transformadora. Y ahora
Acabamos de leer en Romanos 12, 1 al 2, que adoramos cuando ofrecemos todo a Dios, todo, nuestras relaciones, nuestros sueños, nuestro servicio, nuestro propio ser. Muchos héroes de la fe dieron absoluta adoración a Dios con sus vidas. Esteban, por ejemplo, no se dejó intimidar por los verdugos religiosos que lo acusaron de deslealtad a Dios. Él predicó con dulce audacia y, al igual que su Salvador, perdonó a sus perseguidores mientras era apedreado. En Hechos 7, 59 al 60. Abraham, el padre de la fe, ofreció a Dios lo que su corazón más apreciaba y amaba, a su hijo Isaac, en Génesis 22 del 1 al 10. Imagínense qué terrible pasaje de las Escrituras, porque se puede sentir la agonizante obediencia de Abraham al confiar en el amor que Dios tenía por él, al punto de estar dispuesto a entregar a su hijo, el tan esperado hijo de la promesa. Pero él adoró a Dios y Dios le devolvió a Isaac, en Génesis 22, 11 al 14. La mayoría de los que están escuchando en este momento o escucharán este estudio devocional experimentan una relativa seguridad a la hora de proclamar el nombre de Jesús. Pero alrededor del mundo tenemos hermanos y hermanas que están pagando el precio final y experimentando la adoración final, entregando sus vidas como mártires por su fe inquebrantable en el Dios que los ama. Recientemente escuché el testimonio de una valiente madre que huyó de Mosul, en Irak, porque ISIS iba a entrenar a sus hijos para que pelearan su guerra que le llaman santa, pero que de santa no tiene nada, y vivía ahora en un campo para refugiados. Y aún así pudo decir: se llevaron todo lo que teníamos, pero aún tenemos a Jesús. Y esto está tremendo. El amor de Cristo está por encima de todo y va más allá de nuestra comprensión. Así que recordemos que la verdadera adoración no comienza con lo que ofrecemos a Dios, aunque ofrezcamos nuestra propia vida. Fíjense en esta pequeña pero significativa frase al comienzo de Romanos 12, tomando en cuenta la misericordia de Dios. La adoración espiritual y todo lo que importa en la vida son gracias a la misericordia de Dios y dependen de ella. Ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo porque hemos experimentado su increíble amor. Y la buena noticia es que Dios nos da justo lo que necesitamos para vivir una vida de adoración. Jeremías, el profeta misericordioso, les recuerda a los que están cautivos: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. En Lamentaciones 3, 22 al 23. Independientemente de lo que esté sucediendo en nuestras vidas, en este momento, mantengamos nuestra mirada en Dios. Al igual que David, recordémoslo, pongamos nuestra esperanza en Él, alabémoslo y adorémoslo. Aunque nuestras emociones no lo sientan, hagámoslo. Aunque estamos cansados o adormecidos, podemos hacerlo como un acto de obediencia a nuestra voluntad. Dios está actuando en nuestra alma todo el tiempo, tengamos sensaciones espirituales o no. La dirección y la constancia de la voluntad es lo que realmente importa, y el intelecto y los sentimientos solo son importantes en la medida en que contribuyan a eso. Por la misericordia de Dios derramada sobre nosotros, desde que nos levantamos cada mañana, ofrezcamos nuestro ser y nuestra adoración y seamos transformados mediante la renovación de nuestros pensamientos. Pero nunca olvidemos, número 1,
la sublime gracia de Dios. ¿Existe alguna melodía que haya tocado más nuestros corazones y vidas? Bueno, al menos en lo personal. Incluso así se llama, sublime gracia. El himno comienza con una frase inolvidable. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Ese infeliz, ese pecador, éramos nosotros. Pero no sé cuántos conocen la historia de este canto. Escuchen esto. El que lo escribió se llamaba John Newton, el hombre que escribió el himno. Y él, desde los 11 años, se iba a navegar con su padre, era marinero, cuando su padre murió. Y teniendo John 19 años, se vio obligado a prestar servicio en un buque de guerra británico. Él odiaba su vida en la Marina Británica, así que desertó, pero fue capturado y azotado por su crimen públicamente, y fue degradado al nivel más bajo del servicio. Sin embargo, John Newton, enojado y amargado, encontró una manera de caer aún más bajo. Negoció una transferencia y se fue a trabajar en un barco de esclavos. Y su suerte en la vida no mejoró, porque el capitán abusaba de él, era muy rígido con él. Y a pesar de ello, con una determinación motivada por el odio, fue ascendiendo, al punto de llegar a ser capitán de su propio barco. John se convirtió entonces en traficante de esclavos. Y el 10 de mayo de 1748, un día que él catalogó como su nuevo cumpleaños para el resto de su vida, Newton se vio atrapado en una tormenta feroz. En un momento que apenas pudo entender, oró por primera vez en su vida: Señor, ten piedad de nosotros. Ahora, ¿debía Dios escuchar la oración de un hombre cuya vida había sido cruel, sin una pizca de gracia, verdaderamente miserable, y todavía responderle? Pues adorarlo cambia todo. Y para John Newton comenzó con misericordia. El esclavista regresó a Inglaterra, se arrepintió de sus pecados y se dedicó al ministerio, a predicar de Cristo. Y como era lógico, fue rechazado muchas veces debido a la reputación que tenía. Pero gracias a su sed por la palabra de Dios, el aliento de hombres tremendos como George Whitefield, John Wesley y por supuesto a la sublime gracia de Dios, John Newton persistió y se convirtió en pastor en Inglaterra. Y su predicación fue tan popular que la iglesia tuvo que ser ampliada varias veces para dar cabida a las multitudes. John predicó y escribió himnos durante el resto de su vida y jamás olvidó su pasado. Y esto lo convirtió en uno de los fundadores y primeros líderes del movimiento abolicionista, o sea, en contra de la esclavitud. Esta es la sublime gracia de la que hablamos. Esto es adoración y todo comenzó con la misericordia de Dios. Por eso, número 2, hoy puede ser tu comienzo. ¿Cuántas veces no hemos dicho: es que no he sentido la presencia de Dios durante mucho tiempo? Yo solía ser tan alegre, me siento como si estuviera viviendo de forma mecánica, no me siento muy amado o que ame a los demás. Ayer recibí un mensaje de un amigo muy amado de hace muchos años y me decía que está pasando por un desierto de desánimo espiritual porque su iglesia está pasando por un proceso de apostasía tremendo. Y eso tocó mi corazón, porque yo sé que él es un hombre que ama a Dios. Pero escucha esto: la adoración está fundamentada en la dignidad de Dios y en su presencia y en su deseo de que estemos con Él. No en ninguna iglesia ni en ninguna denominación. Él quiere que lo experimentemos a Él, su bondad, sus maravillosos planes para nuestra vida individual.
Si tú estás luchando, detente, lucha menos y confía más. En lo que hay que confiar en este momento es en el amor de Dios. Descansar en la belleza pura del amor de Jesús es reconfortante. Pero tal vez te preguntes, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Hay algo que pueda hacer para ganar este favor? El mensaje de Cristo es diferente a cualquier religión que hayamos escuchado, porque es un asunto relacional. Y tal vez pensamos que no lo merecemos, pero esa es una gran ventaja, ya que ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios. Hay un libro que se llama El Evangelio de los Andrajosos, de Brennan Manning, y él afirma: debiera asombrarnos la bondad de Dios, debiéramos quedar atónitos porque Él se moleste por llamarnos por nuestro nombre. Debiéramos quedar boquiabiertos ante su amor, sorprendidos porque en este mismo momento estamos parados en Tierra Santa. El legalismo dice que Dios nos amará si cambiamos. El Evangelio dice que Dios nos cambia porque nos ama, no por casualidad. Hay un himno que se llama Antiguo, tal como soy. No es la canción de Jesús Adrián Romero, este es un himno que en el último verso es el más hermoso grito del corazón de alguien que ha descubierto un amor desconocido. Tal como soy me aceptarás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí. Cordero de Dios, heme aquí. David escribió la canción de su vida cuando dijo: cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones, en el Salmo 101, verso 1. Pero hemos descubierto verdaderamente descubierto desde el fondo del corazón un amor desconocido. Y Dios pregunta: ¿sabes lo mucho que te amo? Podemos responder que sí desde el fondo de nuestro corazón. Platiquemos con Dios y nunca olvidemos que Él es nuestro Padre. Por eso dice en Primera de Juan 3:1, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Hablemos con Él desde el lugar donde nos encontramos. Seamos totalmente honestos. Pidamos que nos muestre su amor hacia nosotros y Él lo hará. Y lo sé, porque estoy seguro que hemos experimentado su amor una y otra vez, y es su amor el que lo cambia todo. Por eso nunca lo olvides. El Padre por eso busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, que puedan llevar su fragancia de la adoración. Entendámoslo y pongámoslo por obra. Es necesario que entendamos que la adoración es uno de los temas principales de esta vida y de la eternidad. Solamente hay dos cosas que no cambiarán jamás: es la palabra y la adoración. Pero el asunto nunca será determinar si la adoración ocurrirá o no en el corazón de un ser humano. Es más bien si esa adoración irá en la dirección correcta y terminará en el lugar correcto. Porque es indudable que toda persona en este planeta será un adorador de algún tipo y que se entregará sacrificialmente a sí misma en una vida de fervor y devoción, independientemente de lo que adore. Pero eso no es garantía de que su adoración vaya por el camino correcto. Las personas buscarán la manera de adorar cualquier cosa, pero Dios está llamándonos todo el tiempo para que nos volvamos a Él, para que volvamos a ser portadores de su imagen y reflejos de su gloria. Él es el único digno de nuestra adoración. Los ídolos inevitablemente rompen los corazones de sus adoradores, pero cuando adoramos a Jesús, sin duda ocurre todo lo opuesto y nos encontramos en un lugar de plenitud y satisfacción.
Uno de los pasajes más relevantes de la Escritura en cuanto al tema de la adoración se encuentra en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Y ahí vemos las cosas como se supone que deben ser. El trono de Dios está en el centro y todo lo demás se organiza alrededor de ese trono. Vemos un arco iris que rodea ese trono y una multitud de ángeles que hacen exactamente lo mismo. Rodean el trono de Jesús. Es una imagen de cómo nuestras vidas deberían verse aquí en la tierra, así como en el cielo. Se supone que debemos reunirnos alrededor del trono de Dios y asegurarnos de que Jesús es absolutamente central en la manera como organizamos nuestras vidas. Pero habrá que hacer algún reajuste y volver a poner a Jesús y su trono en el mismo centro de nuestro ser. Otros tendrán una revelación similar en cuanto a su manera de ver el ministerio que Dios les ha confiado. Quizá las cosas externas han llegado a ser demasiado dominantes y Dios te está llamando a hacer un reajuste para renovar tu corazón y tu adoración. Escucha al Espíritu Santo. Mientras escuchas la palabra, el devocional, estos estudios que hemos estado llevando por varias semanas acerca de la adoración, prepárate para que Él te guíe, para que te recuerde, te reajuste o te sorprenda para tu bien y para su gloria. Por eso nunca olvides el último punto. Los verdaderos adoradores importan. Tenemos que estar conscientes de la adoración y la realidad. En Juan 4:23 Jesús le dijo a la samaritana: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. La adoración se ha convertido en un movimiento, un fenómeno y en muchos lugares hasta en una industria y un negocio también. Veamos tan solo los conciertos de esos cantantes famosos cristianos que cobran un ojo de la cara por venir. Aquí en León vamos a tener uno, el mes que entra en junio, que viene Miel San Marcos, y yo estaba investigando y los boletos más baratos son 700 pesos. Imagínense. Pero son adoradores, según. Los beneficios de la adoración son innegables, pero, vuelvo a repetir, tristemente se ha convertido en un movimiento, un fenómeno y en muchos lugares una industria. Ese énfasis en la adoración ha producido recursos que nos ayudan a pensar sobre ella en un sentido más bíblico y completo. Las canciones nuevas de adoración, sí, son sorprendentes algunas de ellas, aunque muchas serán olvidadas, porque parece que algunos himnos modernos seguirán entonándose por décadas o hasta por siglos. El canto congregacional se ha revitalizado y está surgiendo una nueva generación de verdaderos adoradores que están siendo entrenados para usar sus dones en la iglesia. Hoy en día vemos cómo grandes estadios se llenan de jóvenes también que no se avergüenzan de adorar a Dios con cantos que proclaman compasión por Jesucristo, porque no todo es negocio. Algunos han entendido de verdad su llamado. Sin embargo, no todo ha sido bueno. Hay congregaciones que se han dividido, otras que se han destruido por discusiones sobre los estilos de música, porque se suele valorar más la interpretación que la participación, y la tecnología más que la verdad. Muchas canciones han sido escritas por músicos que no conocen ni la Biblia ni sus Biblias, lo que resulta en canciones que carecen del Evangelio y de claridad teológica. Y lo peor es que la adoración se ha reducido casi universalmente a lo que sucede cuando cantamos. Ya sea que veamos el fenómeno de la adoración como algo bueno, algo negativo o algo que tiene sus pros y sus contras, podemos estar seguros de esto: la adoración a Dios importa. Nunca es intrascendente.
La adoración a Dios siempre debe ser un tema relevante porque es eterno y desde la perspectiva de Dios lo es. No hay nada más fundamental para nuestra relación con Dios y para nuestras vidas como cristianos. Por eso no debe sorprendernos que no seamos la primera generación de cristianos en pensar en ella. Ahora, debemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. Escúchalo bien, lo diré otra vez. Debemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. Alguien dijo esta frase. Yo no me la inventé. Estas palabras fueron escritas por primera vez hace 450 años. Y el que la escribió no estaba pensando en una banda, en un grupo conducido por una guitarra o música o interpretando los últimos éxitos de la música cristiana, ni en un órgano de tubos acompañado por un coro. Creo que ni siquiera estaba pensando en la música, pero sus palabras son tan relevantes para nosotros hoy como las fueron para su audiencia original. Y esas palabras resumen la razón por la que debemos de entender lo que significa la adoración. La mayoría de nosotros no le damos mucha importancia al fin supremo de nuestra existencia. Las obligaciones, las distracciones, las alegrías, las pruebas, y las tentaciones de esta vida son más que suficientes para mantener nuestras mentes ocupadas cada minuto del día. Y pensar en la eternidad, pensar el día que me vaya a morir, no hombre, no hay tiempo para eso. Eso es la idea general de la gran mayoría. Cuando pensamos en la vida después de la muerte, lo que solemos anhelar es reunirnos con seres queridos, cantar eternamente nuestros cantos favoritos de adoración, comer todos los chiles rellenos que quisiéramos, jugar tal vez fútbol o el deporte favorito. Aún los ateos afirman que simplemente vamos a dejar de existir. Así que no piensan en el futuro. Según ellos, simplemente morimos. Como cristianos, creo que las palabras de hace 450 años que acabamos de leer, que debemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios, es una verdad para todos nosotros, seamos religiosos o no. Él no afirmó que todos seremos contados entre los adoradores de Dios. Más bien nos anima a ver esto como nuestro objetivo supremo, nuestro más alto ideal, el gran propósito de nuestra existencia. Ser un adorador de Dios por la eternidad es mejor que tener todo el poder, la riqueza, el talento, la inteligencia o el placer que pudiéramos imaginar aquí en la tierra, pero que es efímero, es pasajero. Ahora, para ir concluyendo, quiero dejarte con esto. Es posible que tu relación con Dios haya despertado en ti un deseo de conocerlo de manera más profunda. Tu amor por Dios solo te ha hecho querer amarlo más. Quizá fuiste sobrecogido de repente por un sentido de gratitud, tocado mientras cantabas en tu iglesia. A lo mejor ha habido ocasiones en las que has experimentado la presencia de Dios con tanta fuerza que has querido arrodillarte en un asombro reverente. O tal vez fuiste quebrantado durante la lectura de la palabra al ver lo maravilloso que es Jesús. Es posible que al estar estudiando, trabajando o cuidando de un amigo, te hayas dado cuenta de que lo que estabas haciendo era para la gloria de Dios, no para la tuya, y que eso te haya dado plena satisfacción. Yo sé que algunos de nosotros hemos vivido todo eso y más,
Y cuando lo vivimos debemos estar agradecidos, al menos por el momento, por estar totalmente enfocados en el Dios que nos redimió. Y en esos momentos nuestro pensamiento debe de ser contados entre los adoradores de Dios, que es el fin supremo de nuestra existencia y que lo seremos por toda la eternidad. Por eso, para ser contados entre los adoradores de Dios en la eternidad y ser contados entre ellos ahora, son dos cosas muy diferentes. Porque en esta vida la adoración no siempre es lo que podría ser. Y podrías estar pensando, en mi experiencia nunca ha sido lo que podría ser. Y yo lo entiendo. He sido cristiano por más de 30 años y he conocido los altibajos de lo que significa ser un adorador de Dios. Y también sé que la idea de la adoración, dependiendo de a quién se le pregunte, puede sonar apasionante o terriblemente aburrida, según a la persona que le preguntes, bastante confusa o simplemente irrelevante para algunos. La palabra adoración está llena de expectativas, de entusiasmo. Otros tienen que reprimir hasta un bostezo porque están bostezando durante la adoración. Sin importar cómo la defina, todos luchamos con la adoración a Dios aquí en la tierra, de este lado del cielo. Y quiero dejarte con estos puntos de vista. Y mañana vamos a continuar, que tal vez te identifiquen. Son 6, rápidamente. Número 1, y quizá te puedas identificar. Examínalos, estúdialos, medítalos y mañana lo entenderás. Número 1, adorar a Dios es difícil, sino que imposible, debido a circunstancias complejas, a expectativas insatisfechas o a sufrimientos persistentes. Y tu experiencia parece contradecir la bondad de Dios. Número 2, no entiendes bien cómo la adoración del domingo por la mañana se relaciona con la adoración diaria en tu vida. Número 3, has visto cómo aumentan las tensiones debido a la música que asociamos con la adoración. Surgen conflictos, los músicos buscan ser el centro de atención, las iglesias se dividen y te preguntas si se le ha dado demasiada importancia a la música. Número 4, has visto que la música que asociamos con la adoración afecta a los no creyentes, fortalece el impacto de la verdad bíblica y ayuda a las personas a responder a Dios de una forma más profunda. Y te preguntas si se ha subestimado la música. Y número 6, el fin supremo de nuestra existencia parece insignificante cuando estamos en medio de las presiones, demandas y responsabilidades que enfrentas cada día. Yo estoy seguro que puedes añadir otros puntos de vista a esta lista de 6 puntos. Sin embargo, aún con todos estos desafíos y preguntas, no hay propósito más alto que tomar nuestro lugar entre aquellos que se deleitan, que se gozan desde ahora, completa y eternamente, en nuestro grandioso y extraordinario Dios. En el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 22, dice lo que harán todos los cristianos por la eternidad. Ya no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán. Me gusta esta versión. Reina Valera dice, les servirán, pero es lo mismo. Les servirán, ¿por qué? Porque serán adoradores, porque serán lo que Jesús dijo y le dijo claramente a Satanás en Mateo 4:10. Primero es adorar y luego servir. No podemos separar una de la otra. Así que vamos camino a una adoración eterna. ¿Pero qué significa para nosotros hoy? ¿Hace alguna diferencia? ¿Qué significa ser un adorador de Dios? Bueno, mañana lo veremos. Y veremos,
tanto de la adoración que nos hace falta conocer. Yo pensé que ya habíamos avanzado con estas semanas, pero la verdad apenas tocamos la punta del iceberg. Nos queda mucho por descubrir, pero vamos a orar y que de verdad tú y yo hoy entendamos que la fragancia de la adoración es el amor. ¿El amor por qué? Porque Jesús lo dijo. Primeramente es amar a Dios, después amar al prójimo como a nosotros mismos, y en eso se resume todo. Que lo entendamos y que el Espíritu Santo nos lo revele. La fragancia de la adoración, ¿cuál es? El amor. Y comienza con Dios, porque Él nos amó primero. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta, que nos descubre el corazón de esos ídolos que muchas veces podemos tener. Pero como estudiamos hoy, los ídolos nos van a decepcionar. Si ponemos nuestra mirada en cosas, personas, objetos, lugares, todo eso nos va a decepcionar. Quien jamás nos va a decepcionar eres tú. Porque tú nos corriges en amor, todo lo haces en amor, nos disciplinas en amor, porque nos amas. Que hoy entendamos, Señor, que debemos de llevar ese perfume, esa fragancia, así como aquella mujer cuando derramó el frasco de alabastro a tus pies y te ungió y secó con sus lágrimas tus pies. Ayúdanos a entenderlo, Señor, que entendamos cuál es la verdadera adoración, la fragancia, porque la adoración está presente en todo lugar, pero la verdadera adoración a ti, en todo lo que hagamos, digamos, actuemos, tú debes de estar presente para hacernos sentir, Señor, en nuestro espíritu y también en nuestras emociones, porque tú nos las diste, la presencia tuya, Señor. Que esa sea nuestra oración en este día. Que podamos sentir poderosamente tu presencia, tu amor, el abrazo del Padre que tantas veces necesitamos, porque estamos carentes de amor. Por eso tu palabra dice en 1 de Juan 4:8 que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero más adelante tú dices en 1 de Juan 4:18 que tu perfecto amor echa fuera todo el temor, todo miedo, todo lo que pudiera venir a nuestra vida. Y tú lo dices, Señor, claramente. Ahí más adelante en el verso 20 y 21 de 1 de Juan 4, que no podemos decir que te amamos, que amamos a un Dios que no vemos y odiar al prójimo que vemos, porque es una incongruencia, porque la fragancia de la adoración es el amor. Que hoy, Señor, nuestro espíritu, nuestra mente y todo nuestro ser lo entienda. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.